La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Zapagua en Ucayali, Radio Quillabambe en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Saludos también para Radio Huánuco, para todo Huánuco y para Ayacucho a través de Radio La Voz, que se unen a toda esta señal de A Pensar Más. Rosa María, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, amigos, buenos días a los que nos escuchan en todo el país a través de la red Sodomco y por supuesto buenos días a todos los peruanos que nos escuchan en el exterior, que cada día son más y que me escriben mucho además. Bueno, evidentemente la noticia mundial es la muerte de Stephen Hawking, como ustedes ya habrán podido escuchar temprano en el noticiero. Es una de las mentes, digamos, brillantes del siglo XX y del siglo XXI, que además ha sido una inspiración para millones de personas en el mundo con discapacidad y que sufrió una enfermedad con un pronóstico muy dramático. Sin embargo, logró vivir más de 50 años después de que se le dijo que no iba a vivir más de 2. El ELA es una enfermedad terrible, pero finalmente él pudo lograr hacer de su vida una gran vida y contribuir a la ciencia de una manera extraordinaria. Acá regresamos a asuntos menos celestiales y vamos a los asuntos preocupantes también. Así es. Bueno, Barata, como ustedes saben, ha seguido hablando. No es que haya seguido hablando, habló mucho, habló durante 5 horas con los fiscales peruanos. IDN Reporteros ha conseguido los audios completos, es decir, las 5 horas de manifestación de Barata en el segundo día de su testimonio. Recuerden ustedes que el primer día habló hora y media, el segundo día ha hablado 5 horas. En el segundo día estuvo con el fiscal José Domingo Pérez, que conduce buena parte de esta segunda parte de la manifestación después de que el fiscal Mertelo habló. ¿Por qué es importante que el fiscal brasilero esté presente y conduzca el interrogatorio inicial? Porque esto, hay que repetirlo una y otra vez, se hace con Barata como parte de la delación premiada que le está dando a la justicia en el Brasil. Y al estar dando esa delación premiada a la justicia en el Brasil, ¿cierto?, no puede poner en riesgo las ventajas que ha obtenido judiciales. Es decir, Barata está condenado a 20 años. Tiene una condena de 20 años. Pero por haber colaborado está libre. Si él miente, omite, dice falsedades, pierde su colaboración y va preso. Muy bien. Esa es la delación premiada que hay en Brasil. Y en este caso ha hablado muchas cosas que en el recojo inicial de la prensa han pasado inadvertidas, pero que creo que son muy, muy interesantes. Y voy por la primera. El señor Barata reconoce que Odebrecht en su historia en el Perú ha desarrollado 76 proyectos de infraestructura, de distinta clase, envergadura, tipo, etcétera, ¿no? Desde represas hasta carreteras, en fin. Pero que de esos 76 proyectos se coimió en 8 para obtener la buena pro. La pregunta que yo me hice instantáneamente fue, ¿cuáles son esos 8? ¿Y cuáles son? El fiscal Hamilton Castro, que va pues montado sobre una tortuga de Brasil, porque no quiso ir en marzo, y si hubiera estado presente yo creo que hubiera podido preguntarlo, va a ir en abril, recién a preguntarle, ¿no? Y claro, como no sabe cuáles son esos 8, porque no lo sabe nadie, tenemos que investigarlo, va a tener que preguntarlo por los que ya sabe. ¿Cuáles son los que ya sabemos? Los 2 primeros que reconoce Odebrecht en su conjunto en la declaración que hacen al Departamento de Justicia de los Estados Unidos en diciembre del 2016, y que es el dique, digamos, que se rompe y hace que las investigaciones comiencen, digamos, en todas partes, y sobre todo que se le preste verdadera atención en el Perú. A pesar de que Marcelo Odebrecht estaba preso casi un año antes, en el Perú prácticamente no se le había prestado atención al tema, si no hubiera sido por gente como Gustavo Gorriti y otros periodistas que estuvieron dedicados a la investigación. Entonces,
hay dos obras ahí. En esas dos obras se dice que se coimió por 29 millones de dólares. En realidad no va a coincidir con la nueva declaración de Barata de las 8 obras. Esas dos obras no están señaladas como la Interoceánica Sur o el Metro de Lima, pero por su descripción son la Interoceánica Sur y un proyecto de transporte para Lima en los años 2006, 2007, 2008, o sea, pleno gobierno de Alan García, es el Metro de Lima. ¿Ok? Entonces, esas dos primeras, Interoceánica Sur, Metro de Lima, línea 1. ¿Qué sabemos de ambas? Sabemos que en la primera, Alejandro Toledo pidió 30 millones de dólares, se le dieron 20 millones de dólares. Y sabemos que en la segunda hay un conjunto de personas que trabajaban con el viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de esa época, que todas tienen cuentas en Andorra, ¿no es cierto? Esas personas, además de el señor Atala y otros más, podrían llegar a sumar los 9 millones de dólares para completar los 29 millones de dólares. Luego hemos sabido, por declaraciones de Barata, preliminares de enero del año 2017, o sea, hace un año, que había un caso en el Cusco, ¿no es cierto? El caso de Acurio y de los pitucos, como decían acá, ¿no es cierto? Ese es uno. Dos, el caso de Félix Moreno, también investigado en el Callao, actualmente libre, no sé, estuvo preso, pero simplemente está con impedimento de salida, con algunas medidas de arraigo, pero está libre. Y el tercer caso es un caso que se investiga en Ancash por la propia Fiscalía de Ancash, que determina que el entonces gobernador César Álvarez estaba involucrado efectivamente en una coima por la pavimentación de una carretera en Ancash. Entonces tenemos esos tres casos: Cusco, Callao y Ancash, más Interoceánica Sur y Metro de Lima. Bueno, queridos amigos oyentes, nos faltan tres. ¿Cuáles? Yo acepto sugerencias, como dice el público. Supongamos que hayan tenido que empezar a coimear a partir de Toledo, ¿ok? Supongamos. No digo que no haya habido coima en la época de Fujimori, ni siquiera no digo que no haya habido coima en la época de Alan García primero, porque ya desde ahí tenían el proyecto Chinecas. No digo que eso no, pero lo que sí puedo afirmar es que Barata no estaba en el Perú sino hasta el año 97-98. Y que en el 97-98 no se construyeron grandes obras de infraestructura porque teníamos una crisis económica muy fuerte, ¿no es cierto? La salida de Fujimori se da en medio de una crisis económica. Entonces, plata comienza a ver, ¿no es cierto?, hacia finales del gobierno de Toledo. Por lo tanto, tendría que ser en el gobierno de García o en el gobierno de Humala. El gobierno de Humala, recordemos, ya en el 2015 estaba Marcelo Odebrecht preso y en el 2014 el caso de Lavallato era un caso en marcha. No los había detenido aún todavía, pero era un caso en marcha. Así que poco probable que el 2014-2015 quisieran meterse en más líos, ¿no es cierto? Pero alrededor de esa fecha, ¿no es cierto?, podrían haber parado. Entonces, con Humala no consiguen la línea 2 del metro, la pierden y Barata lo cuenta. Él dice, nunca hubo una correspondencia entre los aportes de campaña y lo que conseguíamos. O sea, por ejemplo, con Humala perdimos la línea 2 del metro. O sea, y la hubiéramos querido. Pero sí ganan el gasoducto surperuano. ¿Por qué? Porque el otro postor, el postor que participa contra ellos, cambia la conformación de su consorcio días antes y eso estaba prohibido. Entonces ganaron por walkover, ¿ya? Pero ganaron. Habría que ver si hay algo ahí. Pero en todo caso, si ganas por walkover no tienes necesidad de pagar coima. Porque no había. Gasoducto surperuano, que dicho sea de paso, luego la operación se frustró y hoy nos han devuelto la plata. No sé si dieron cuenta de sus recibos del mes pasado. ¿Cómo se redujo la luz? Ya, nos han devuelto la plata pues del gasoducto surperuano. Por eso nos han reducido la cuenta de luz. ¿No te das cuenta? Sí. ¿Sí? ¿Por eso fue? Bueno, muy bien. Entonces, esas serían las dos obras posibles en el gobierno de Humala. Perdón, de las dos posibles en el gobierno de Humala, digamos, una la perdieron, así que ahí no ganaron nada, Metro Línea 2, y la otra, al final de cuentas, el otro competidor es retirado. Alguien podría decir, bueno, si es una interpretación muy abusiva de la ley, puede ser, pero esas eran las normas, ¿no? Y por eso está involucrado el marido de la señora Letona, y hay todo un lío en proinversión en este momento, pero la verdad es que efectivamente no cumplían
con el requisito de no cambiar la conformación del consorcio. Muy bien. ¿Qué nos queda? Nos queda el gobierno de García. Y estamos hablando de 3 obras que faltan. Nos falta Olmos, trasvase Olmos, Olmos H2O. ¿Qué nos falta? Y durante el gobierno de García es el gobierno en que más obras realiza Odebrecht. Entonces, sería muy interesante. Mira, la cara de Eduardo se volteó. Dije, García se volteó. Hay 3 obras que faltan, que no están identificadas. De las 8 que señala Barata, por lo menos esas 8, donde dice que las obtuvieron con coima. ¿No es cierto? Sacando las 3 regionales, sacando las 2 que ya dijeron, quedan 3. ¿Cuáles son esas 3? Si una fuera de Humala, en el supuesto negado que así quedan 2 en el gobierno de García. ¿Cuáles son esas obras? ¿Y por qué nadie habla de eso? Esa es una de las informaciones más importantes que ha dado Barata ayer. No ayer, hace días, ¿no es cierto? Pero que revela en este artículo Gustavo Ruiz, y que entiendo ha puesto a todos sus periodistas a trabajar para tratar de dilucidar por el tamaño de las obras, por lo que costaron versus lo que se licitó, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Irsa Norte, como te digo, Olmos, la represa de Chaccha es más vieja, pero igual, ¿cuál? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Diga usted, señor, no lo sé, pero él ha dicho 8 con coima y tenemos 5 con coima. ¿Dónde están las otras 3? Lo otro que ha dicho Barata, punto aparte, que es interesantísimo, es el tema del financiamiento de la campaña a congresistas. Hace mucho tiempo que se especula que ha habido en el pasado, y que incluso hay congresistas reelectos hoy que fueron financiados con sumas, por supuesto, muchísimo menores. Estamos hablando de, no sé, $50,000, $100,000, $10,000, lo que sea necesario para sus campañas, ¿no es cierto? En ese punto le preguntan claramente por las campañas en el legislativo, y él dice que le ha dado plata a todos los partidos políticos para las campañas en el legislativo. O sea, varios congresistas están metidos también en el lío. No dice nombres, ¿no es cierto? No hay una cantidad de nombres, pero voy a leer exactamente lo que dicen. Le pregunta el fiscal José Domingo Pérez: ese entorno favorable, ellos buscaban, es lo que Barata le explica, mire, nosotros no queríamos que nos dieran la obra, queríamos crear con las donaciones a los partidos un entorno favorable, que no nos discriminen, ¿no? Que nos traten bien, que compitamos en igualdad de condiciones. Bueno, entonces José Domingo Pérez, el fiscal peruano, le pregunta: ese entorno favorable también se daba a aquellos partidos políticos que tenían presencia en el Congreso de la República del Perú. Respuesta de Jorge Barata: a todos los partidos, a todos. Pregunta de José Domingo Pérez: ¿aquellos partidos políticos que no ganaron las elecciones? Respuesta de Barata: todos. Pregunta del fiscal José Domingo Pérez: ¿al partido Fuerza 2011 de Keiko Fujimori, que no ganó las elecciones, pero que tuvo presencia en el Congreso de la República? Respuesta de Barata, por tercera vez: todos. Pero le voy a decir, la respuesta es sí. Entendíamos que el poder legislativo también tiene un papel muy fuerte en el proceso de un país, así como el ejecutivo. Pese a que el legislativo en el Perú tiene un papel mucho más fiscalizador que promotor, también pretendíamos con las donaciones de campaña tener algún acceso al legislativo. O sea, ¿qué más les puedo decir? ¿No? Entonces hay una pregunta adicional. Cuando usted habla de fiscalización del Congreso, ¿estamos hablando respecto de algún proyecto en el que haya participado su empresa? Respuesta de Jorge Barata: durante los 19 años que estuve en el Perú, el Congreso ha hecho unas 100 investigaciones para todos los proyectos. Los partidos de oposición, cuando termina un gobierno, lo investigan. Entonces era un proceso normal. Al comienzo nos asustábamos y nos preocupábamos, pero a partir del momento en que percibimos que eso era normal, cuando pasamos del gobierno del señor Fujimori al del señor Toledo, pasamos 3 años hasta que nos recibió, porque decía que éramos fujimoristas, porque hicimos muchas obras durante el gobierno del señor Fujimori.
Cuando entró el señor Alan García, también bromeaba y jugaba con nosotros, diciéndonos que éramos toledistas, porque habíamos hecho varios proyectos durante el gobierno de Toledo. Y la misma cosa pasó con el señor Humala, quien decía que éramos alanistas, que estábamos con el gobierno de Alan García. Las empresas no quieren trabajar un solo gobierno, sino trabajar varios gobiernos en forma continua y continuada, y no ser una empresa perseguida o discriminada, sea por el Congreso o por el Ejecutivo. Esos aportes a las campañas, pregunta el fiscal, ¿buscaban cambiar la percepción de las autoridades de Perú? No sé si la palabra es cambiar la percepción, era simplemente el tema de la percepción, que esta no era necesariamente negativa. ¿Ok? Muy interesante. Vamos a la pausa. ¿Ya? ¿Se quedaron con las ganas de más? ¡Hay más! ¡Hay mucho más! Mucho más. Regresamos después de la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 16 minutos, usted está a través de Sodomco en las emisoras Radio Santa Rosa en Lima, Radio RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa bueno, hay que decir que en esta historia de los congresistas, creo yo, que lo interesante es saber qué congresistas que hoy son congresistas estuvieron en las elecciones del 2011. Porque estando ya en las elecciones del 2011 tienen que haberse enterado de algo. Las elecciones donde Odebrecht hace aportes masivamente son las del 2011. En el 2006 ellos apuestan por Alan García, eso es lo que dice Barata. Y solamente le dan plata a Alba Castro para la campaña de Alan García. ¿Ok? Eso es lo que ha hecho Barata. No le dieron a Lourdes Flores, como dice este señor Cane, para que parece que quiere una colaboración eficaz, pero como decían ayer en el periódico, colaboración eficaz te dan por entregar tiburones, pero no pejerreyes, ¿no? Entonces no había nada corroborado. Pero en la campaña de 2011 todo se trastoca porque hay el encargo de Lula de darle 3 millones a los Humala. Entonces hay que mejorar a Keiko. Entonces hay que darle a todos. Entonces ahí comienza el desmadre, ¿no es cierto? Pero lo que dice Barata es que le dan a estos candidatos, pero también le dan a los partidos. No ha dicho montos ni ha dado nombres. Pero yo anoche hice una listita, ¿no es cierto?, de cuáles son los congresistas que estuvieron en el Congreso del 2011 y que siguen hoy en el Congreso. Son 16, para que vean cómo castiga el pueblo, de 130. O 17. Leila Chihuahua sigue siendo congresista, ¿no? Sí. 17. Son 17 de 130. Y vamos por grupos, los actuales, ¿no? Porque estas personas pertenecieron a otros grupos, pero en fin. A ver, reelectos del 2011 son, en Fuerza Popular, Galarreta, Alcorta, Chacón, Kenji, Salgado, Beteta, bueno, Rosas, que después se salió, y Chihuahua. ¿Ok? Ahí van 8. En el APRA, Mulder, Velázquez Quesquén, Luciana León, congresista Elías. De PPK, Bruce. Y creo que ahí están todos. Acción Popular, perdón. Lescano y Víctor Andrés García Belaúnde. Vitocho. Ellos estuvieron el 2011. En 2011. Y han repetido el plato del 2016. Es decir, actualmente son funcionarios públicos. Los que no son actualmente funcionarios públicos, tal vez no sean el objeto de una investigación, pero los que así son funcionarios públicos hoy, creo que sí serían objetos de una investigación un poquito más delicada, ¿no? Porque yo insisto en esto. Recibir dinero de campaña no es delito. Yo no creo que estas personas merezcan ir a la cárcel, pero sí nos podrían contar. Todos han salido a negarlo, por supuesto, ayer, unos más rápido que otros, ¿no? Pero todas estas personas estuvieron en el Congreso del 2011-2016 y fueron reelectos del 2016 hasta el 2021 en teoría. Entonces, ¿qué nos pueden decir de las declaraciones del señor Barata? Porque ¿qué pasa si el señor Barata en el próximo interrogatorio en abril dice, bueno, me olvidé de contarle, de estos 17 reelegidos, no se imagina. Aparte de todos los que los vimos, pero los que están actualmente, este y el otro. La cara de todos han levantado los ojos así. Claro, entonces, ¿cómo estos señores van a tener alguna objetividad
para pronunciarse sobre el caso Lavallato si han recibido dinero de Odebrecht. Ya no estamos hablando de un tema delictivo, sino de un conflicto de interés. Es decir, si a mí me financia la empresa tal, ¿qué independencia puedo yo tener para, digamos, emitir un pronunciamiento en la Comisión Lavallato, donde me toca estar sobre este grupo? ¿No es cierto? Eso es muy raro, ¿no? Entonces, habría que preguntar qué pasó, escucharlos, ¿no es cierto? Marisol Espinosa también se reintegra, pero en otro partido, me había olvidado de ella, ¿ya? Y bueno, esos son los 17 que he mencionado. 17 de 130, no se reeligen más en el Perú. El castigo del público es muy duro, muy duro. No perdona a la población peruana, y eso está bien. Ahora, también está mal porque no hay continuidad en el trabajo del Congreso, ¿no? Luego han habido otras noticias ya fuera de las declaraciones de Barata, pero algunas vinculadas. Una más. Le preguntaron por Nava. El señor Carlos Nava. Carlos Nava, secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros durante muchos años, durante el gobierno de Alan García. Y dijo que con el señor Nava trabajaban desde 1994. Ha sido toda una sorpresa. ¿Qué? ¿Desde 1994? Sí, que va a trabajar con Nava desde 1994. Es decir, desde antes de que llegara él. O sea, le preguntan algo específico sobre los camiones de Transportes Don Reina, que es una empresa vinculada a la familia del señor Nava, a sus hijos, y él dice: yo no di una referencia al señor Nava o a los camiones, pero sé que existe una investigación en Perú que ya preguntó sobre ese hecho. Ahora, por lo que recuerdo, eso es lo que dice Barata, el señor Nava trabajó con Odebrecht desde 1994 y ya tenía una empresa que hacía transporte de tractores pesados y ya prestaba servicios a la empresa desde hace mucho tiempo. En 1994 tuve la impresión de que el gobierno de Alan García no existía, efectivamente, pues estaba refugiado en Colombia. No tengo ninguna información de que el señor Nava haya sido contratado por un pedido político. No tiene esa información. Pero que la relación con Nava era muy antigua. Muy antigua. Así que no era cualquier cosa. Era una persona, digamos, conocida. Podremos saber más después. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas, pero también hay otro tema importante. La Fiscalía de Lavados de Activos que investiga a Alan García, eso existe, ¿ah? Eso existe, aunque ustedes no lo crean. Nadie lo cree, pero verdad. Hay una Fiscalía de Lavado de Activos que investiga a Alan García. Me río porque todos sabemos cómo terminan esas cosas. Pues ha pedido nuevamente en su vida, como él ha dicho, un peritaje financiero. No solamente para él, sino también para otros miembros de su gobierno. Se incluye a Hernán Garrido Leca, a Cornejo, a Aurelio Pastor. Y este peritaje financiero, ha dicho Alan García que él lo recibe pues con mucho gusto, que está encantado, que no tiene ningún temor. Estoy segura de que no tiene ningún temor, yo también. ¿Qué temor puede tener? La última vez hizo mención a que en 2013 efectivamente se le había investigado, pero habrá que decir que en el 2013 lo investigó su gran amigo el fiscal Peláez, que contrataron 2 peritos y uno de los peritos tenía carné aprista. O sea, ya el colmo. Y que las cuentas eran las cuentas del gran capitán, porque claro, todo le calzaba perfecto para comprar y hipotecar inmuebles y venderlos, pero no le alcanzaba para comer, para viajar, no le alcanzaba para alquilar un piso en Madrid. ¿Y qué piso? No, vaya, no era cualquier departamentito, o sea, no, todo lo que gasta, o sea, su estilo de vida, sus gastos, sus signos interiores de riqueza, no son consistentes con estas charlitas de $100,000 que da y que tiene la aventura, ¿no?, de vivir de eso. Suerte, pero no sé cómo esté en la calle ahora, debe estar un poco más dura para expresidentes latinoamericanos. Pero el asunto es que por lo menos van a hacer el intento de hacer un peritaje financiero para ver si hay un desbalance patrimonial, que no es definitivo para determinar que hay lavado de activos, pero sí para determinar que hay enriquecimiento ilícito, que es otro delito que sí tiene una pena agravada. 8:27, ¿tenemos que hacer pausa o no? Sí, tenemos que hacer una pausa. Y regresamos. Ollanthumal ha escrito hoy un largo artículo en El Comercio sobre, que vale la pena glosar, sobre justicia o abuso. Hoy día Ollanthumal y Nadine Heredia, el día de hoy, cumplen 8 meses presos.
No es poca cosa. 8 8 meses. meses. 8 meses presos, de los 18 que les dieron de preventiva. Prisión preventiva. Lo que revela Ollanta Humala, una de las cosas que el público no sabe, es que en estos 8 meses no se ha actuado una sola diligencia en sus casos. Ni una. No los han llamado a declarar en nada el fiscal del caso. En absolutamente nada. En 8 meses. No es que no lo acuse. No. El señor Juárez Atoche no se ha ocupado siquiera de llamarlos a pedirles la hora. Y los tienen presos. O sea, miren. O sea, por donde lo miren, eso es una venganza. Eso no es justicia. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más. Estamos esperando a una congresista que supuestamente estaba en camino. Ya se va a convertir en una leyenda la congresista acá. Sí. Pero vamos a ver si llega. Vamos a darle una oportunidad. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho y 32, bueno, y les contamos que en realidad estamos esperando a la congresista Maritza García. No va a venir, ¿no? No, por nada. No conteste el teléfono. Ayer nos mandó una foto de ella sentada en el avión, que el avión ha salido atrasado. El lunes nos dijo que no podía. Vamos miércoles, tampoco llega. Ya acá nos estamos riendo mucho porque se va a convertir en nuestra invitada fantasma. Así como Yesenia Ponce tiene compañeros de promoción fantasma, ¿no? La congresista Maritza García es una invitada fantasma, nunca llega. Es una cosa de lo más extraña. Y miren, da risa, pero también da un poco de pena, porque cuando un invitado te planta, lo que hace es quitarle el espacio a otra persona que con la debida anticipación hemos podido invitar para aparecer en el programa. Entonces, nosotros nunca cancelamos a nadie, podemos reprogramar a una persona así, porque hay una emergencia, lo reprogramamos para otro día, pero no hacemos esto, ¿no? Está mal. Y se vuelven políticos en los cuales no se confía, ¿no es cierto? Muchos años me han preguntado, ¿por qué siempre invitan a los mismos a veces en la televisión? Porque son confiables. Entonces, ¿qué pasa? Que si los llamas, sabes que van a venir, que no te van a plantar, y que si tienen una emergencia te van a avisar con la debida anticipación. Por eso es que ustedes ven las mismas caras, porque los productores quieren tener gente que sí va a salir al aire, no gente que de repente no aparece. Mientras más informal es el partido, mientras más informal son los políticos, menos posibilidades tengan que cumplan con sus obligaciones. Entonces, ¿qué hacen? Le quitan el sitio a otro que sí podía venir. Entonces, ese es todo el problema. Y no vienen porque deben tener miedo a algo, supongo No yo, sé, ¿no? terror. Yo ya empiezo a pensar. No, además me dijo que venía de todas maneras. Me encontré la semana pasada en la República y me dijo que venía encantadísima. Ella está revisando su WhatsApp, a las 8:31 lo ha abierto, pero sabe del mensaje y no lo lee, ¿no? No lo lee. Ahí llegó el congresista, la estamos esperando y nada. Y ayer me dijo, bueno, sí, ya me quedé, de nada servía llegar tarde. Perfecto, ¿no? Nos vemos mañana, perfecto. Es perfecto, no voy a ir. Perfecto, no voy a ir. Me dicen algunas cosas. Manuel Dambert entró en reemplazo de Javier Díaz Canseco. Sí, en el Congreso pasado completó el periodo de Javier Díaz Canseco, pero no participó en la campaña del 2011. Y parece que me olvidé de mencionar a Héctor Becerril. Efectivamente, él fue elegido en el 2011. En esa época no gritaba tanto como ahora, pero efectivamente estuvo en esa campaña. Lo que dice claramente Barata es que le dan plata al partido Fuerza Popular y que el partido utiliza esa plata como mejor le parece. Entonces, para la campaña de Keiko y para la campaña del partido, lo cual es muy, muy interesante, la verdad. Es muy interesante seguir leyendo a Barata, por supuesto. Pero regresemos al tema de Ollanta Humala. Ha mandado, como les contaba, una carta larga hoy al Comercio. Cuenta que efectivamente él, digamos, en pocas líneas se los digo, insiste en que no recibió dinero de Odebrecht, lo cual es poco creíble, pero que dice una cosa que es verdad, que al principio ellos eran los únicos, él y su esposa, los únicos culpables, y que todos los políticos pedían cárcel y aplaudían que se los llevaran detenidos, pero que hoy, cuando todos están siendo sindicados por una persona que se guardó durante muchos meses información, todos están sindicados, entonces ahí sí hay que aplicar la ley, no es delito, la prisión preventiva es residual, no se puede aplicar para todos, etcétera.
Yo espero que pronto el Tribunal Constitucional emita una sentencia antes de que finalmente lo terminen de destruir, ¿no es cierto?, entre ellos mismos, y que tengamos una sentencia sobre el habeas corpus planteado por la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Lo que pasa es que si siguen así, van a cumplir 18 meses de prisión sin acusación fiscal. Pueden prorrogarlo, pueden extender. Sí, claro, porque 18 meses más. Sí, por organización compleja. Oiga, pues somos dos nomás, los únicos detenidos. Es complejísima la organización. Entonces, Ollanta Humala en este artículo señala una lista de cosas que son ciertas. No señala todas, obviamente, porque se está defendiendo, pero señala una lista de cosas que son ciertas. Primero, que hay testigos falsos, probadamente falsos. Segundo, que a ellos una de las pruebas contundentes de su fuga es dar un poder para que sus hijas viajen. Otra es que sus hijas viajaron a un curso de inglés, del cual regresaron. Otra prueba es que su esposa viajó a la FAO, del viaje del cual regresó. Él dice, en 30 años de la historia del Perú, soy el único presidente que se ha quedado a vivir en el Perú, porque no tenía dónde irse a vivir. Y soy el único presidente preso terminado su mandato, inmediatamente terminado su mandato. O casi inmediatamente, un año después. Menos de un año después, ¿no? Porque tienen 8 meses presos, no había cumplido ni un año fuera del poder. Los metieron presos el 14 de julio, efectivamente, no había completado ni un año fuera del poder. Estaba por completarlo. Entonces, el texto de Humala, que como repito es largo, pero sí hay una queja ahí sentida, porque evidentemente dice que su familia está destrozada, pero que no están librándola de una lucha en igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Porque primero, a los demás no los han metido presos, a ellos sí, entonces no están en igualdad de condiciones, y que durante 8 meses no han sido convocados a ninguna diligencia en el proceso de lavado de activos. A ninguna. Están presos por un proceso de lavado de activos y no han sido metidos presos, no han sido convocados a ninguna diligencia. El título del artículo publicado en el diario El Comercio, me sorprende, pero en fin, es Justicia o Abuso por Ollanta Humala Tasso. Dice, en esta venganza y odio no se han metido solo conmigo, sino que en la práctica han descabezado a mi familia. ¿Qué es lo que más le duele según los testimonios de las personas que lo han ido a visitar? Que él está acostumbrado a la vida de cuartel y que no tiene problema. El problema es que su esposa esté presa y que sus hijos estén solos a cargo de tíos y de la abuela, que finalmente no son sus padres, ¿no? Y que además sus hijos efectivamente están sufriendo mucho con esto, ¿no es cierto? Les voy a leer parte, ¿no es cierto? Dice, nosotros no estamos investigados por temas de corrupción ni entrega de coimas. Ninguna obra del gobierno nacionalista ha sido manchada por el caso Lavallato, como diríamos, hasta ahora, porque me faltan 3. Por más que han existido intenciones subalternas de hacerlo. Hemos sido minuciosamente investigados, porque así debe suceder al término de cada gobierno. Hemos adoptado esfuerzos para luchar contra la corrupción del Estado, incluso estableciendo cláusulas anticorrupción en contratos públicos y publicando rigurosamente los procesos. Ahí están para ser revisados. Mi esposa y yo somos investigados por un supuesto aporte de campaña. Esa es la tesis fiscal. Y nosotros lo hemos negado tajantemente porque estamos seguros de lo que afirmamos. Soy consciente que hoy todos niegan haber recibido aportes económicos de Odebrecht. Están en su derecho. Pero para eso las investigaciones y un debido proceso deberían poner cada cosa en su lugar. Nosotros venimos siendo investigados por un presunto aporte desde hace más de 3 años y con cada declaración la tesis de la Fiscalía se debilita aún más. Sin embargo, somos los únicos que cumplimos una prisión preventiva, abusiva y arbitraria. Hoy cumplimos 8 meses exactos en prisión sin que nadie haga merecer una acusación en contra nuestra. Es claro que se ha generado una opinión negativa entre la población y Jorge Barata, que lucró en contra de los intereses nacionales y que hoy goza de una gran credibilidad. No obstante, las gruesas incoherencias en lo que ha dicho sobre nosotros, hay gruesas incoherencias en lo que ha dicho sobre nosotros. Vamos a ver cuáles son, ¿no? A ver qué dice. Se ha confirmado que el representante de Odebrecht y la misma empresa en el Perú me vieron como una amenaza a sus intereses ideológicos y corporativos, considerándome su enemigo. Su representante afirma, sin pruebas, que aportó a mi campaña, pero el principal gremio empresarial peruano ha señalado que todos conspiraron contra mí. Nunca fui su candidato y nunca apostaron por nuestra propuesta.
para disimular que hayan financiado una contracampaña y hayan apoyado a la candidata Fujimori, involucran al Partido de los Trabajadores, señalando que el aporte al nacionalismo fue por su indicación, minimizando su responsabilidad empresarial. Bueno, Ollanta no lo sabe, pero tal vez eso lo beneficie. Desde hace más de un año, Jorge Barata lanzó esta acusación, escondiendo tras su revelación a quienes sí festinaron con el dinero del Estado y proteger a quienes siempre le tendieron la mano. Hay que resaltar que el interés por mi caso le ha servido a los representantes de Odebrecht en el Perú para obtener los beneficios que no han conseguido ni siquiera en Brasil. Libertad incondicional para todos los funcionarios que trabajan en el Perú, la libre disposición de su patrimonio y una patente de corso para no ser incriminados penalmente por lo que digan. Sin embargo, no midieron que las investigaciones de diferentes fiscales y periodistas los llevarían irremediablemente a delatar a sus amigos. Es decir, lo que Ollantumala está diciendo, Jorge Barata nos acusa a nosotros, protege a sus amigos, consigue una inmunidad que nadie tiene, pero gracias a la investigación periodística y fiscal han tenido que delatar a sus amigos. Esto ha provocado, dice Humala, una histeria colectiva, porque a la clase política tradicional y a sus empresarios cercanos se les ha visto el fustán, entre comillas. Sí, pues bueno, se les ha visto el fustán hace rato. A ver, recuerdan, dice, que cuando nosotros éramos los únicos investigados, toda la clase política pedía linchamiento popular y cárcel, porque no podía ponerse en duda lo que dijera cualquier representante de Odebrecht. Ninguna persona, por más animadversión y duda que se tenga sobre ella, debe estar presa sin que se haya corroborado mínimamente una declaración. Así debió ser siempre y así debe ser hoy. Hoy cumplimos 8 meses, y ahí deja el tema de sus adversarios políticos y pasa a su tema. Hoy cumplimos 8 meses afrontando un proceso en prisión preventiva por una combinación de supuestos que van desde un viaje a la FAO, del cual nadie regresó, la demora de 12 minutos para llegar a una diligencia. Eso es verdad, nos acusaron de entorpecer cuando Keiko no va, ¿ya? Entonces llegaron 12 minutos tarde, era un escándalo. La firma de un poder para que nuestras hijas puedan viajar en su periodo vacacional, que el fiscal tomó como parte de un intento de fuga. Audios sobre un tema del cual yo nunca fui parte, son los audios, madre mía, no lo menciona, pero eso se refiere. Si sumamos el uso de falsos testigos y eternos aspirantes a colaborador, que han sido descubiertos constantemente sus mentiras, ¿se acuerdan ustedes? Uno que decía que había hablado con Chávez, ¿no? Un mitómano, hasta Müller dijo que era mitómano. No hace más que ahondar en la arbitrariedad y abuso de una medida que ha causado un daño irreparable a mi familia. Somos fuertes y estamos firmes, pero no libramos esta lucha en millones. Sabe, por ejemplo, que desde hace más de 8 meses no hemos sido convocados a ninguna diligencia en el proceso de lavado de activos. Es decir, no se ha requerido nuestra presencia para absolver ninguna duda o hacer llegar personalmente algún documento. Si estos 8 meses hubiéramos estado libres, nada hubiera cambiado en la investigación y nos hubiera permitido defendernos en igualdad de condiciones. Entonces, ¿por qué continuar con este atropello? Al Partido Nacionalista Peruano y a cada uno de nosotros nos han levantado nuestras cuentas bancarias, nuestro secreto tributario, financiero y telefónico. La Fiscalía a cargo del caso ha buscado información sobre nosotros en el exterior y no ha encontrado nada. Ni cuentas millonarias, ni offshores, ni propiedades, ni empresas consorciadas, ni testaferros, ni conferencias, ni cuentas de banco en Andorra o en otros paraísos fiscales. Nada. Después de 30 años, soy el primer presidente de la República que al término de su mandato se quedó a vivir en el Perú junto a toda su familia. Sin embargo, en esta venganza y odio no se han metido solo conmigo, sino que en la práctica han descabezado a mi familia. Esto no es justo, es una vergüenza. Esta es la palabra de Ollanta Tazo, publicado hoy, que está justamente cumpliendo 8 meses de prisión en la diócesis y su esposa en la zona de terroristas, en el penal de mujeres de Santa Mónica. Aquí hay algo más. Rocío Calderón también ha sido parte de un interrogatorio, su caso, ¿no? Y esto lo ha informado Wilfredo Pedraza, que es el abogado de Ollantumala. Y se ha dicho lo siguiente: terminó en Brasil la testimonial de Valfredo de Asís Ribeiro, mandamás de OAS en el Perú. El contrato de Rocío Calderón no es trucho. Nunca aportó a la campaña del presidente Humala el 2006 o el 2011. Menos pagó una coima Nadine por el Hospital Lorena ni por otra cosa.
Esto es lo que dicen la gente de OAS en el Brasil a los fiscales peruanos, al fiscal Juárez justamente, que lo interrogó. Entonces esta es otra información. Pausa y vamos volvemos. a la pausa. Hay muchas preguntas que Sí. vamos a resolver del público. Me parece yo encantada. Vamos a la pausa. 8:46, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 48 No, minutos, Tostonera. 8:48. Hay preguntas, Rosa María. La gente está muy preocupada y nos dice, José Antonio Inga Garboso nos dice, nosotros no podemos como ciudadanos proponer una ley para que los aportes de campaña sean ilícitos y sea sancionado penalmente. Ya estamos cansados de tanto legislativo y ejecutivo que nos vean la cara de sonsos. Bueno, el problema, señor Inga, es el siguiente. ¿Quién va a aprobar esa ley? Ese es todo el problema. El Congreso. El Congreso, muy bien. ¿Y el Congreso usted cree que quiere aprobar esa ley? Yo hace años que lo vengo pidiendo. Podemos reunir 50.000 firmas y presentar una iniciativa legislativa. De hecho, Transparencia pidió 32 reformas en el sistema político peruano y las presentó con 50.000 firmas. ¿Qué ha hecho con eso en el Congreso? Nada. Y eso, que no, ellos pedían como sanción la pérdida de la inscripción partidaria, ¿no? Como la sanción más grave. Ojo, sanción que se da en muchos países de América Latina cuando haces este tipo de irregularidades. Ni eso quisieron. Olvídense de la parte penal. Entonces, con este Congreso es imposible, porque todos están metidos en el lío. El día que de este Congreso salga una ley que prohíbe y penaliza como delito los aportes de campaña, ese día les comienzo a creer algo. Pero en este momento no les puedes creer nada, pues, porque su compromiso con la corrupción es falso, es una hipocresía. Más tenemos. Bueno, hay gente que está comentando la ausencia de la congresista Marisa García. Dice que te tiene miedo. No creo, porque más bien ibas a contar una historia muy linda, pero en fin, no creo que me tenga miedo. Me tenía mucha confianza, no sé. Qué raro, pero en fin. ¿Por qué acusan a Yoshiyama por lavado de activos? Preguntan. Bueno, Sí. esa es una situación, digamos, que yo no comparto, ¿ya? Ahora, los fiscales tienen su manera de trabajar, yo no la comparto y eso no la hace peor o mejor. El tema es el siguiente, miren, el lavado de activos es un delito que tiene una pena grave, ¿no es cierto? Porque implica un delito fuente. El delito fuente puede ser narcotráfico, puede ser trata de mujeres, venta de armas clandestinas, hasta la ilegal pesca negra. Es decir, cualquier actividad ilícita criminal, de crimen organizado. Normalmente de crimen organizado, ¿ok? Pues sicariato, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo he explicado. Una persona o un grupo de personas obtienen una ganancia ilícita, pero no la pueden gastar porque si la gastan, ¿no es cierto?, se hacen notar. Entonces tienen que meter ese dinero en la economía sin que nadie se dé cuenta. Eso se llama lavar, ¿ok? Porque hace que un dinero sucio sea blanco, ¿no es cierto? O sea, Blanquear limpio. el dinero. Blanquear el dinero, de lo blanco a lo negro. Yo sé que es un estereotipo, pero algo que está sucio lo limpias. ¿Y cómo se hace eso? Utilizas empresas de fachada, testaferros, ¿no es cierto?, que con empresas de fachada que sí tienen actividades ilícitas, una inmobiliaria, una farmacia, una cadena de pollo, lo que tú quieras, ¿no es cierto?, una transportista, ¿no es cierto?, dice que tiene X gastos, X costos, simula su contabilidad para colocar esa ganancia ilícita dentro de su propia contabilidad y colocarla dentro del sistema. ¿Eso lo hace a cambio de qué? Lo hace a cambio de obtener, evidentemente, una ventaja, ¿no es cierto? Gratis no lo va a hacer, algún tipo de ventaja. Y luego eso revierte al auténtico mafioso de la forma en la que el auténtico mafioso quiere que revierta. ¿Ok? Eso es lavado de activos. Recibir donaciones de campaña no tiene las circunstancias establecidas para que haya el tipo penal. Es decir, esta es una empresa que hace actividad lícita, Odebrecht, pero tiene una caja para coimear. ¿Ok? De esa caja para coimear saca plata para las campañas políticas. ¿La procedencia es ilícita? No, porque esa caja que tiene para coimear sí es para liquidar una actividad ilícita, pero dar el dinero de campaña no es en sí una actividad ilícita, porque procede de una actividad lícita que es construir. Es una empresa constructora.
Entonces, ¿cuál es el delito fuente? No hay delito fuente. No, es que es una organización criminal. No, no es una organización criminal, en la medida que además en las fechas en que se otorgó el dinero, los receptores no tenían cómo saberlo. Cuando hay lavado de activos, el mafioso, ¿no es cierto?, le entrega a un testaferro que sabe de esta relación ilícita, puede no saber el delito fuente. Es más, en nuestra legislación no se pide que se identifique el delito fuente. ¿Ya? Puedes no saberlo, pero sabes que hay un delito fuente. O sea, sabes que el dinero es ilícito. ¿Ok? Y luego tú tienes que reponer el dinero de alguna forma, porque estás blanqueándolo. Entonces, lo que nuestra legislación dice, no puedes ocultar, esconder, guardar para otro. O sea, hay un ocultamiento. Este dinero no se ha ocultado, se ha gastado en una campaña. No se ha guardado para devolvérselo después. Reitero, para que tenga la figura clara, lavado de activos es el caso de Maiman con Toledo. Redondo. Delito fuente, cohecho, ¿no? Le pagan una coima a Toledo. Toledo no puede guardar 20 millones de dólares sin que se den cuenta. Los tiene que blanquear. ¿Cómo los blanquea? Los mete a las cuentas de Maiman. Maiman crea empresas offshore en Costa Rica, que las pone a nombre de la suegra de Toledo. Y la suegra de Toledo compra casas en el Perú. Toledo dijo, bingo, el círculo está completo, no tienen cómo chaparme. Y lo chaparon, pues, porque el cuento de la suegra era malazo, pues, ¿no? O sea, no sabe hacerla, para empezar. Hay otras que sí lo saben hacer. Silvana Darrigo nos dice, Vitocho está diciendo que en caso de que Vizcarra quiera renunciar, necesita la aprobación del Congreso. ¿Es cierto esto o es que se están adelantando a que el Congreso modifique la ley para que así sea? Bueno, a ver, la esclavitud la abolió Ramón Castilla, ¿ok? Si el señor vicepresidente no quiere ser presidente, no lo pueden llevar encadenado a ser presidente. ¿Entienden ustedes? En el sector público, efectivamente, cuando tú renuncias y no te aceptan la renuncia, tú puedes dejar, digamos, con cargo a rendir cuenta tu puesto, porque no se te acepta la renuncia, ¿por qué? Porque tienes que rendir cuenta del puesto. ¿Ok? Entonces dice, perdón, yo renuncio a partir de esta fecha, porque usted no me puede obligar a trabajar, con cargo a rendir cuenta. Pero si usted no ha entregado el cargo, yo no he entregado el cargo porque usted me impide entregar el cargo, yo lo quiero entregar. Incluso puedes llamar a la policía, hacer una constatación policial, decir que tú quieres entregar el cargo, porque hay un principio superior que se llama esclavitud. No es que le vamos a pagar por trabajar, bueno, servidumbre, yo no quiero trabajar acá, tengo derecho a no trabajar. Así de simple. ¿Cómo Natalia Barumin nos dice, cómo se desafuera a un congresista? ¿Qué motivos se necesitan? Mira, normalmente se necesita una investigación fiscal o una solicitud. Hay dos formas, ¿no? O sea, cuando hay delito flagrante, imagínense ustedes, un congresista mata a su esposa delante de todo el Perú, un ataque de rabia, emoción violenta, o una congresista mata a su esposa, como quieran, ¿ya? Y lo ve todo el mundo, es flagrante. Entonces la policía la detiene y no la pueden entregar a la fiscalía, la tienen que llevar al Congreso, según la Constitución. Tiene inmunidad de arresto, entonces se le lleva al Congreso y en las 24 horas siguientes el Congreso vota y la pone a disposición del Poder Judicial. Y ese voto es para desaforarla. Eso es cuando hay delito flagrante. Cuando no hay delito flagrante, hay dos posibilidades: que la Corte Suprema pida, a solicitud del juez que está investigando, pida el desafuero, ¿no es cierto? El Congreso vota, se solicita y sale. La otra posibilidad es que no haya una investigación en curso, sino que el Congreso descubra la actividad delictiva de uno de sus miembros. Entonces, el Congreso, al descubrir la actividad delictiva, solicita a la Fiscalía que intervenga, pero para hacerlo tiene que levantarle el fuero al congresista. Entonces, vota y lo desafuera. Han habido varios casos de desafuero en nuestros congresos en los últimos 18 años. No uno, varios. El congresista Naya, conocido como el congresista como Pollo, la congresista Canchaya, ustedes te acuerdan del PPC, en fin, el congresista, el de Puno, que había atacado sexualmente a una menor de edad, en fin, hay varios y que han sido desaforados. Así es. Bien, también nos dicen que la congresista no ha venido seguro porque el líder de los Avengers le recomendó a la congresista que no nos venga a ver. No creo, si Kenji nos ama, no creo.
No creo. Que él iba siempre a rezarle los restos de Santa Rosa. De verdad, le gusta eso. Por lo menos fue a visitar los restos de Santa Rosa el año pasado. Entonces está ahí, por lo menos. Más preguntas. A ver. ¿Vizcarra podría adelantar las elecciones si asume la presidencia? No, tendría que renunciar. La única forma, no. Miren, esto es bien sencillo. Si él asume la presidencia, ¿ok? Él asume la presidencia y si él no quiere ser presidente, renuncia y asume Mercedes Arauz. Y si ella no quiere ser presidenta, asume el presidente del Congreso. Y si él asume, ahí se convocan a nuevas elecciones. Solamente con el presidente del Congreso. Nada más. Si él asume, no hay nuevas elecciones. ¿Por qué crees que los fujimoristas, los apristas, los de Acción Popular están desesperados porque asuma Vizcarra? Quieren deshacerse de Kuczynski, pero que no haya nuevas elecciones. Ese es su escenario idílico. Ahora, parece ser, por los mensajes que van dando los pepecaucistas, que ya Vizcarra habló con ellos. Gilbert Violeta ha dicho, ya hablé ayer con él, o sea, anteayer, y permanece leal y fiel trabajando con el presidente. Bueno, qué pena que no lo tuitee, ¿no? Pero en fin, ¿no? Todo es un misterio, todo es un enigma. También están preguntando ¿por qué han usado el tipo penal de lavado? Bueno, todos me preguntan eso, es que yo tampoco lo entiendo. De corrupción, ¿no? Bueno, es que fíjense, en el caso de Toledo sí había lavado y cohecho, habían las dos cosas, o sea, corrupción, coima. Cohecho es coima, ¿ok? Entonces, sí, estaba clarísimo. En el caso de Susana Villarán, probablemente haya lo que se llama cohecho pasivo. Es decir, no se pide una coima, sino que se acepta un donativo en el momento en que hay un contrato. Y yo creo que en el caso de Susana Villarán ella no se ha beneficiado económicamente en nada, pero que al suceder durante su gestión y siendo ella la titular, ¿no es cierto?, de esa gestión, va a haber una sanción contra ella. De hecho, tiene impedimento de salida, ¿ya? Esos son los dos únicos casos en los cuales yo encuentro que puede haber cohecho, pero más no lavado de activos. ¿Qué pasa? Que como recibir dinero de campaña no es delito, había que ponerle un tipo penal que tuviera dos características: que tuviera una pena muy larga y que además permitiera establecer que se puede hacer complejo el proceso. ¿Ok? Lavado de activos siempre son procesos complejos, porque hay muchas personas que participan, hay crímenes conexos, entonces por esa razón, ¿no es cierto?, lavado de activos es un tipo utilísimo para estos casos. No sabemos de qué te vamos a acusar, te acuso de lavado de activos. Eso se va a caer después, cuando llegue al Poder Judicial, yo estoy segura, pero por ahora están haciendo la investigación, ¿no es cierto? Humala no indultó a Fujimori, nos dice Ana Burgos. ¿Ese será su gran pecado y por eso esa razón de estar preso? No, yo creo que es más una venganza aprista, ¿no? Alan García lo odia y sobre todo a ella con toda su alma. Dedicó 3 años de su vida a destruirlos, a ponerles chapas, a maltratarlos, y ellos, al igual que Kuczynski, no supieron responder. Fueron mezquinos, se portaron pésimos, se portaron mal con todo el mundo, se pelearon con todas sus bases, se pelearon con su gente, se apartaron de sus propios ministros. Entonces, están cosechando lo que sembraron, sí, en el sentido de que no hicieron en política las alianzas que tenían que hacer. Ahora, ¿que merecen estar presos? De ninguna manera, no lo merecen en absoluto. Pero tal vez la cárcel los haga meditar sobre lo que hicieron mal, de estar muchas horas solo, ¿no es cierto?, contigo mismo. Tú dices, sí, pues no, si yo hubiera actuado de otra manera no estaría aquí. Pero lo cierto es que el enemigo número uno, acuérdate, decía que la reelección conyugal, el invento de la pareja presidencial, que actuaban casi como una célula, ¿no? Todo eso es invento de Alan García, y repetición constante de Alan García a través del Twitter y de los medios de comunicación. Decía que Martín Belaúnde Leosio era el cajero de Palacio. O sea, dijo cosas horrendas. Y lo que no entendió Alan García es que cuando tú disparas tanto, la bala te puede caer a ti encima, pues, ¿no? Disparó, la bala rebotó y cayó encima de él, y él se hundió en las últimas elecciones, porque nadie quería un presidente que dijera las cosas que él decía. Acá me hacen una pregunta bien interesante, David Fairley. Dice, entendido que al vicepresidente no se le puede obligar a asumir el cargo de presidente si renuncia. ¿Qué sucede si un congresista quiere renunciar a su cargo? Entendía que un congresista no puede vacar su cargo. Y le voy a contestar. Esa es una de las grandes paradojas de nuestra Constitución.
Presidente y vicepresidentes pueden renunciar a su cargo. Congresistas no pueden renunciar a su cargo. El mandato es irrenunciable. Javier Vallerriestra intentó en el Tribunal Constitucional lograr que se modifique esta disposición, pero no pudo. ¿Y por qué? Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque esta es una institución que viene de tiempos muy antiguos. Entonces, ¿qué pasaba? Te presionaban tus enemigos políticos y te obligaban a renunciar. Entonces, eras muy vulnerable, ¿no es cierto? Tu permanencia era muy vulnerable a la presión del enemigo político. Entonces, para que esto no sucediera, se te daba inmunidad y la garantía de que no podías renunciar. Entonces, si el enemigo político quería que renuncies, tú le decías, mira, no puedo. No puedo. O sea, imagínense, te amenazaban con tus hijos, ¿no es cierto? Porque ibas a votar de determinada manera. Facilísimo, secuestras al hijo del congresista y dices, muy fácil, papito, ¿quieres a tu hijo vivo? Tú renuncias y entra tu accesitario y calladito nomás, ¿no? Porque si no, si hablas, no hay hijo. ¿Se dan cuenta de lo vulnerable que es? Entonces, para evitar la vulnerabilidad le dices, no pueden renunciar, aunque quieran. Esa es la razón. Es una razón extraña, pero viene de muy antiguo, de tiempos muy violentos en la política, ¿no? Bien, Rosa María, hay gente que pregunta por Castañeda, las elecciones municipales, pero el tiempo ya nos gana. Nos ganó, tenemos que hablar de Castañeda de todas maneras, hombre. ¿Han visto la cantidad de obras tiradas que hay en esta ciudad? Tiradas. Entre las obras de Odebrecht contratadas, ¿no? Las de OA que no terminan, las del propio Castañeda que dice que va a hacer y no hace, el mamarracho que ha hecho en la Alameda, 28 de julio, Alameda de áreas verdes, ¿no? Verdes, así en plural. No hay un verde en singular sintético horroroso y no le pasa nada, ¿no es cierto? Entonces me dicen, entonces Ramón Castilla no abolió la esclavitud de los congresistas. Digamos que tienen un contrato a plazo determinado sin posibilidad de escape. Ahora, ¿qué hace el señor Ferrer, el congresista, que no quiere estar en el Congreso? Deja de asistir a las sesiones. Le descuentan, ¿no es cierto? Y simplemente no va. Así es. Se desentiende, como pasa en muchos consejos municipales y consejos regionales. Entonces, los regidores no van a ver. Claro, ¿para qué? Para que los vaquen. Me harté, no quiero ser parte, facilísimo. Tienes dos posibilidades: te mudas a la provincia de al lado, ya, señor, ya no vivo ahí, o ya no estoy asistiendo a más de 3 sesiones, váqueme. Esa es la forma de salir. Se termina el problema. Así es. Aquí consultorio para todo. Bueno, tenemos que hablar de Alejandro Toledo también. Hemos estado llamando a su abogado Heriberto Benítez, debe estar muy ocupado en diligencias esta mañana, porque, ya parece que hay, sí, ahora sí, está un proceso en marcha. De extradición. Un proceso de extradición en marcha. Por lo menos ya salió de la Corte Suprema, ahora tiene que ir al Consejo de Ministros. Del Consejo de Ministros, de verdad, Ministerio de Justicia, y de ahí al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Departamento de Justicia de los Estados Unidos, al juez competente en California, juez competente ordena la extradición. ¿Qué se necesita para que sea extraditado? Se necesita, y esa es la pelea que está dando Toledo, que en el Perú hayan garantías de que va a tener un proceso justo. Entonces, si el juez de California ve el tratamiento de Ollanta Humala y a su esposa, el tratamiento, todos los que tienen prisión preventiva por las puras albóndigas y que no se les sigue un juicio o que no están acusados, caso de la banda del MTC, caso de los empresarios constructores, todos están presos, no hay una diligencia, nadie los acusa. Si eso lo ve el juez de California y dice, no, en el Perú primero te meten preso de 18 meses o te meten 36 meses presos y después preguntan, no va a autorizar la extradición. A eso están apostando. Y si no autorizan la extradición, fuimos. O sea, Toledo tiene todos los bienes incautados, pero no va a haber juicio nunca. Hasta que prescriba. ¿Cuánto podría demorar? En el caso de Fujimori demoró 22 meses, me parece. Sí, podría demorar 2 o 3 años, pero acuérdense que acá, ¿a qué está jugando también Toledo? A que todo prescriba. Así es. O sea, el delito para Toledo termina en el 2008, me parece que es el último pago que le hacen, ¿no? Es un delito de ejecución continuada, le van pagando en el cohecho, ¿ya? Ese delito termina en el 2008. Estamos en 2018. Han pasado 10 años. ¿Cuánto le falta para...? Si lo acusan por colusión, me parece que son 15 años. Estamos corriendo contra los plazos, ¿eh? Y si no lo extraditan y se queda 3 añitos más, 4 añitos más en Estados Unidos, regresa, se presenta, así como Montesinos que a veces reclama que den la plata de alguna cuenta, igualito, esas casas son mías, señor.
son de mi suegra, las heredaba mi mujer y mi hija. ¿Ah? Está jugando contra el tiempo, sin ningún problema, sin ningún apuro. O sea, lo que va a hacer es dilatar todo lo posible para jugar a la prescripción, siguiendo al maestro y guía Alan García. Nos vamos, Rosa María. Nos vamos hasta mañana. Con 8 minutos. Gracias por la sintonía. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Habrá que decir que en el 2013 lo investigó su gran amigo el fiscal Peláez, que contrataron 2 peritos y uno de los peritos tenía carné aprista. O sea, ya el colmo. Y que las cuentas eran las cuentas del gran capitán, porque claro, todo le calzaba perfecto para comprar y hipotecar inmuebles y venderlos, pero no le alcanzaba para comer, para viajar, no le alcanzaba para alquilar un piso en Madrid. ¿Y qué piso? No, vaya, no era cualquier departamentito, o sea, no, no, todo lo que gasta, o sea, su estilo de vida, sus gastos, sus signos interiores de riqueza, no son consistentes con estas charlitas de $100,000 que da y que tiene la aventura, ¿no?, de vivir de eso. Suerte, pero no sé cómo esté en la calle ahora, debe estar un poco más dura para expresidentes latinoamericanos. Pero el asunto es que por lo menos van a hacer el intento de hacer un peritaje financiero para ver si hay un desbalance patrimonial, que no es definitivo para determinar que hay lavado de activos, pero sí para determinar que hay enriquecimiento ilícito, que es otro delito que sí tiene una pena agravada. 8:27, ¿tenemos que hacer pausa o no? Sí, tenemos que hacer una pausa. Y regresamos. Ollanthumal ha escrito hoy un largo artículo en El Comercio sobre, que vale la pena glosar, sobre justicia o abuso. Hoy día Ollanthumal y Nadine Heredia, el día de hoy, cumplen 8 meses presos. No es poca cosa. 8 meses. 8 meses presos, de los 18 que les dieron de preventiva. Prisión preventiva. Lo que revela Ollanthumal, una de las cosas que el público no sabe, es que en estos 8 meses no se ha actuado una sola diligencia en sus casos. Ni una. No los han llamado a declarar en nada el fiscal del caso. En absolutamente nada. En 8 meses. No es que no lo acuse. No. El señor Juárez Atoche no se ha ocupado siquiera de llamarlos a pedirles la hora. Y los tienen presos. O sea, miren. O sea, por donde lo miren, eso es una venganza. Eso no es justicia. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más. Estamos esperando a una congresista que supuestamente estaba en camino. Ya se va a convertir en una leyenda la congresista acá. Sí. Pero vamos a ver si llega. Vamos a darle una oportunidad. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho y 32, bueno, y les contamos que en realidad estamos esperando a la congresista Maritza García. No va a venir, ¿no? No, por nada. No conteste el teléfono. Ayer nos mandó una foto de ella sentada en el avión, que el avión ha salido atrasado. El lunes nos dijo que no podía. Vamos miércoles, tampoco llega. Ya acá nos estamos riendo mucho porque se va a convertir en nuestra invitada fantasma. Así como Yesenia Ponce tiene compañeros de promoción fantasma, ¿no? La congresista Maritza García es una invitada fantasma, nunca llega. Es una cosa de lo más extraña. Y miren, da risa, pero también da un poco de pena, porque cuando un invitado te planta, lo que hace es quitarle el espacio a otra persona que con la debida anticipación hemos podido invitar para aparecer en el programa. Entonces, nosotros nunca cancelamos a nadie, podemos reprogramar a una persona así, porque hay una emergencia, lo reprogramamos para otro día, pero no hacemos esto, ¿no? Está mal. Y se vuelven políticos en los cuales no se confía, ¿no es cierto? Muchos años me han preguntado, ¿por qué siempre invitan a los mismos a veces en la televisión? Porque son confiables. Entonces, ¿qué pasa? Que si los llamas, sabes que van a venir, que no te van a plantar, y que si tienen una emergencia te van a avisar con la debida anticipación. Por eso es que ustedes ven las mismas caras, porque los productores quieren tener gente que sí va a salir al aire, no gente que de repente no aparece. Mientras más informal es el partido, mientras más informal son los políticos,
menos posibilidades tengan que cumplan con sus obligaciones. Entonces, ¿qué hacen? Le quitan el sitio a otro que sí podía venir. Entonces, ese es todo el problema. Y no vienen porque deben tener miedo a algo, supongo No yo, sé, ¿no? terror. Yo ya empiezo a pensar. No, además me dijo que venía de todas maneras. Me encontré la semana pasada en la República y me dijo que venía encantadísima. Ella está revisando su WhatsApp, a las 8:31 lo ha abierto, pero sabe del mensaje y no lo lee. No lo lee. Ahí llegó el congresista, la estamos esperando y nada. Y ayer me dijo, bueno, sí, ya me quedé, de nada servía llegar tarde. Perfecto, ¿no? Nos vemos mañana, perfecto. Es Perfecto, no voy a ir. Perfecto, no voy a ir. Me dicen algunas cosas. Manuel Dambert entró en reemplazo de Javier Díaz-Canseco. Sí, en el Congreso pasado completó el periodo de Javier Díaz-Canseco, pero no participó en la campaña del 2011. Y parece que me olvidé de mencionar a Héctor Becerril. Efectivamente, él fue elegido en el 2011. En esa época no gritaba tanto como ahora, pero efectivamente estuvo en esa campaña. Lo que dice claramente Barata es que le dan plata al partido Fuerza Popular y que el partido utiliza esa plata como mejor le parece. Entonces, para la campaña de Keiko y para la campaña del partido, lo cual es muy, muy interesante, la verdad. Es muy interesante seguir leyendo a Barata, por supuesto. Pero regresemos al tema de Ollanta Humala. Ha mandado, como les contaba, una carta larga hoy al Comercio. Cuenta que efectivamente él, digamos, en pocas líneas se los digo, insiste en que no recibió dinero de Odebrecht, lo cual es poco creíble, pero que dice una cosa que es verdad, que al principio ellos eran los únicos, él y su esposa, los únicos culpables, y que todos los políticos pedían cárcel y aplaudían que se los llevaran detenidos, pero que hoy, cuando todos están siendo sindicados por una persona que se guardó durante muchos meses información, todos están sindicados, entonces ahí sí hay que aplicar la ley, no es delito, la prisión preventiva es residual, no se puede aplicar para todos, etcétera. Yo espero que pronto el Tribunal Constitucional emita una sentencia antes de que finalmente lo terminen de destruir, ¿no es cierto?, entre ellos mismos, y que tengamos una sentencia sobre el habeas corpus planteado por la defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Lo que pasa es que si siguen así, van a cumplir 18 meses de prisión sin acusación fiscal. ¿Pueden prorrogarlo? ¿Pueden extender? Claro, porque 18 meses más. Sí, por organización compleja. Oiga, pues somos dos nomás, los únicos detenidos. Es complejísima la organización. Entonces, Ollanta Humala en este artículo señala una lista de cosas que son ciertas. No señala todas, obviamente, porque se está defendiendo, pero señala una lista de cosas que son ciertos. Primero, que hay testigos falsos, probadamente falsos. Segundo, que a ellos una de las pruebas contundentes de su fuga es dar un poder para que sus hijas viajen. Otra es que sus hijas viajaron a un curso de inglés, del cual regresaron. Otra prueba es que su esposa viajó a la FAO, del viaje del cual regresó. Él dice, en 30 años de la historia del Perú, soy el único presidente que se ha quedado a vivir en el Perú, porque no tenía dónde irse a vivir. Y soy el único presidente preso terminado su mandato, inmediatamente terminado su mandato. O casi inmediatamente, un año después. Menos de un año después, ¿no? Porque tienen 8 meses presos, no había cumplido ni un año fuera del poder. Los metieron presos el 14 de julio, efectivamente, no había completado ni un año fuera del poder. Estaba por completarlo. Entonces, el texto de Humala, que como repito es largo, pero sí hay una queja ahí sentida, porque evidentemente dice que su familia está destrozada, pero que no están librándola de una lucha en igualdad de condiciones, ¿no es cierto? Porque, primero, a los demás no los han metido presos, a ellos sí, entonces no están en igualdad de condiciones, y que durante 8 meses no han sido convocados a ninguna diligencia en el proceso de lavado de activos, a ninguna. Están presos por un proceso de lavado de activos y no han sido metidos presos, no han sido convocados a ninguna diligencia. El título del artículo publicado en el diario El Comercio, me sorprende, pero en fin, es Justicia o Abuso por Ollanta Humala Tazo. Dice, en esta venganza y odio no se han metido solo conmigo, sino que en la práctica han descabezado a mi familia. ¿Qué es lo que más le duele según los testimonios de las personas que lo han ido a visitar? Que él está acostumbrado a la vida de cuartel y que no tiene problema. El problema es que su esposa esté presa.
y que sus hijos estén solos a cargo de tíos y de la abuela, que finalmente no son sus padres, ¿no? Y que además sus hijos efectivamente están sufriendo mucho con esto, ¿no es cierto? Les voy a leer parte, ¿no es cierto? Dice: nosotros no estamos investigados por temas de corrupción ni entrega de coimas. Ninguna obra del gobierno nacionalista ha sido manchada por el caso Lavallato, como diríamos hasta ahora, porque me faltan 3, por más que han existido intenciones subalternas de hacerlo. Hemos sido minuciosamente investigados, porque así debe suceder al término de cada gobierno. Hemos adoptado esfuerzos para luchar contra la corrupción del Estado, incluso estableciendo cláusulas anticorrupción en contratos públicos y publicando rigurosamente los procesos. Ahí están para ser revisados. Mi esposa y yo somos investigados por un supuesto aporte de campaña. Esa es la tesis fiscal. Y nosotros lo hemos negado tajantemente porque estamos seguros de lo que afirmamos. Soy consciente que hoy todos niegan haber recibido aportes económicos de Odebrecht. Están en su derecho. Pero para eso las investigaciones y un debido proceso deberían poner cada cosa en su lugar. Nosotros venimos siendo investigados por un presunto aporte desde hace más de 3 años, y con cada declaración la tesis de la Fiscalía se debilita aún más. Sin embargo, somos los únicos que cumplimos una prisión preventiva, abusiva y arbitraria. Hoy cumplimos 8 meses exactos en prisión sin que nadie haga merecer una acusación en contra nuestra. Es claro que se ha generado una opinión negativa entre la población y Jorge Barata, que lucró en contra de los intereses nacionales y que hoy goza de una gran credibilidad. No obstante, las gruesas incoherencias en lo que ha dicho sobre nosotros, hay gruesas incoherencias en lo que ha dicho sobre nosotros. Vamos a ver cuáles son, ¿no? A ver qué dice. Se ha confirmado que el representante de Odebrecht y la misma empresa en el Perú me vieron como una amenaza a sus intereses ideológicos y corporativos, considerándome su enemigo. Su representante afirma, sin pruebas, que aportó a mi campaña, pero el principal gremio empresarial peruano ha señalado que todos conspiraron contra mí. Nunca fui su candidato y nunca apostaron por nuestra propuesta. Para disimular que hayan financiado una contracampaña y hayan apoyado a la candidata Fujimori, involucran al Partido de los Trabajadores, señalando que el aporte al nacionalismo fue por su indicación, minimizando su responsabilidad empresarial. Bueno, Ollanta no lo sabe, pero tal vez eso lo beneficie. Desde hace más de un año, Jorge Barata lanzó esta acusación, escondiendo tras su revelación a quienes sí festinaron con el dinero del Estado y proteger a quienes siempre le tendieron la mano. Hay que resaltar que el interés por mi caso le ha servido a los representantes de Odebrecht en el Perú para obtener los beneficios que no han conseguido ni siquiera en Brasil. Libertad incondicional para todos los funcionarios que trabajan en el Perú, la libre disposición de su patrimonio y una patente de corso para no ser incriminados penalmente por lo que digan. Sin embargo, no midieron que las investigaciones de diferentes fiscales y periodistas los llevarían irremediablemente a delatar a sus amigos. Es decir, lo que Ollanta está diciendo: Jorge Barata nos acusa a nosotros, protege a sus amigos, consigue una inmunidad que nadie tiene, pero gracias a la investigación periodística y fiscal han tenido que delatar a sus amigos. Esto ha provocado, dice Humala, una histeria colectiva, porque a la clase política tradicional y a sus empresarios cercanos se les ha visto el fustán, entre comillas. Sí, pues bueno, se les ha visto el fustán hace rato. A ver, recuerdan, dice, que cuando nosotros éramos los únicos investigados, toda la clase política pedía linchamiento popular y cárcel porque no podía ponerse en duda lo que dijera cualquier representante de Odebrecht. Ninguna persona, por más animadversión y duda que se tenga sobre ella, debe estar presa sin que se haya corroborado mínimamente una declaración. Así debió ser siempre y así debe ser hoy. Hoy cumplimos 8 meses, y ahí deja el tema de sus adversarios políticos y pasa a su tema. Hoy cumplimos 8 meses afrontando un proceso en prisión preventiva por una combinación de supuestos que van desde un viaje a la FAO, del cual Nadine regresó, la demora de 12 minutos para llegar a una diligencia. Eso es verdad, nos acusaron de entorpecer cuando Keiko no va, ¿ya? Entonces llegaron 12 minutos tarde, era un escándalo. La firma de un poder para que nuestras hijas puedan viajar en su periodo vacacional, que el fiscal tomó como parte de un intento de fuga.
audios sobre un tema del cual yo nunca fui parte. Son los audios, madre mía, no lo menciona, pero a eso se refiere. Si sumamos el uso de falsos testigos y eternos aspirantes a colaborador que han sido descubiertos constantemente sus mentiras, si acuerdan ustedes, uno que decía que había hablado con Chávez, ¿no? Un mitómano, hasta Müller dijo que era mitómano, no hace más que ahondar en la arbitrariedad y abuso de una medida que ha causado un daño irreparable a mi familia. Somos fuertes y estamos firmes, pero no libramos esta lucha en millones. Sabe, por ejemplo, que desde hace más de 8 meses no hemos sido convocados a ninguna diligencia en el proceso de lavado de activos. Es decir, no se ha requerido nuestra presencia para absolver ninguna duda o hacer llegar personalmente algún documento. Si estos 8 meses hubiéramos estado libres, nada hubiera cambiado en la investigación y nos hubiera permitido defendernos en igualdad de condiciones. Entonces, ¿por qué continuar con este atropello? Al Partido Nacionalista Peruano y a cada uno de nosotros nos han levantado nuestras cuentas bancarias, nuestro secreto tributario, financiero y telefónico. La Fiscalía a cargo del caso ha buscado información sobre nosotros en el exterior y no ha encontrado nada. Ni cuentas millonarias, ni offshores, ni propiedades, ni empresas consorciadas, ni testaferros, ni conferencias, ni cuentas de banco en Andorra o en otros paraísos fiscales. Nada. Después de 30 años, soy el primer presidente de la República que al término de su mandato se quedó a vivir en el Perú junto a toda su familia. Sin embargo, en esta venganza y odio no se han metido solo conmigo, sino que en la práctica han descabezado a mi familia. Esto no es justo, es una vergüenza. Esta es la palabra de Ollanta Humala Otazo, publicado hoy, que está justamente cumpliendo 8 meses de prisión en la diócesis. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho en punto de la mañana, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Zapago en Ucayali, Radio Quillabambe en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Saludos también para Radio Huánuco, para todo Huánuco y para Ayacucho a través de Radio La Voz, que se unen a toda esta señal de A Pensar Más. Rosa María, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, amigos, buenos días a los que nos escuchan en todo el país a través de la red Sodomco y por supuesto buenos días a todos los peruanos que nos escuchan en el exterior, que cada día son más y que me escriben mucho además. Bueno, evidentemente la noticia mundial es la muerte de Stephen Hawking, como ustedes ya habrán podido escuchar temprano en el noticiero. Es una de las mentes, digamos, brillantes del siglo XX y del siglo XXI, que además ha sido una inspiración para millones de personas en el mundo con discapacidad y que sufrió una enfermedad con un pronóstico muy dramático. Sin embargo, logró vivir más de 50 años después de que se le dijo que no iba a vivir más de 2. El ELA es una enfermedad terrible, pero finalmente él pudo lograr hacer de su vida una gran vida y contribuir a la ciencia de una manera extraordinaria. Acá regresamos a asuntos menos celestiales y vamos a los asuntos preocupantes también. Así es. Bueno, Barata, como ustedes saben, ha seguido hablando, no es que haya seguido hablando, habló mucho, habló durante 5 horas con los fiscales peruanos. IDL Reporteros ha conseguido los audios completos, es decir, las 5 horas de manifestación de Barata en el segundo día de su testimonio. Recuerden ustedes que el primer día habló hora y media, el segundo día ha hablado 5 horas. En el segundo día estuvo con el fiscal José Domingo Pérez, que conduce buena parte de esta segunda parte de la manifestación después de que el fiscal Mertelo habló. ¿Por qué es importante que el fiscal brasilero esté presente y conduzca el interrogatorio inicial? Porque esto, hay que repetirlo una y otra vez, se hace con Barata como parte de la delación premiada que le está dando a la justicia en el Brasil. Y al estar dando esa delación premiada a la justicia en el Brasil, ¿cierto?, no puede poner en riesgo las ventajas que ha obtenido judiciales. Es decir, Barata está condenado a 20 años. Tiene una condena de 20 años. Pero por haber colaborado está libre. Si él miente, omite,
dice falsedades, pierde su colaboración y va preso. Muy bien, esa es la delación premiada que hay en Brasil. Y en este caso ha hablado muchas cosas que en el recojo inicial de la prensa han pasado inadvertidas, pero que creo que son muy, muy interesantes. Y voy por la primera. El señor Barata reconoce que Odebrecht en su historia en el Perú ha desarrollado 76 proyectos de infraestructura, de distinta clase, envergadura, tipo, etcétera, ¿no? Desde represas hasta carreteras, en fin. Pero que de esos 76 proyectos se coimió en 8 para obtener la buena pro. La pregunta que yo me hice instantáneamente fue, ¿cuáles son esos 8? ¿Y cuáles son? El fiscal Hamilton Castro, que va pues montado sobre una tortuga de Brasil, porque no quiso ir en marzo, y si hubiera estado presente, yo creo que hubiera podido preguntarlo, va a ir en abril, recién a preguntarle, ¿no? Y claro, como no sabe cuáles son esos 8, porque no lo sabe nadie, tenemos que investigarlo, va a tener que preguntarlo por los que ya sabe. ¿Cuáles son los que ya sabemos? Los que, 2 primeros, que reconoce Odebrecht en su conjunto, en la declaración que hacen al Departamento de Justicia de los Estados Unidos en diciembre del 2016, y que es el dique, digamos, que se rompe y hace que las investigaciones comiencen, digamos, en todas partes, y sobre todo que se le preste verdadera atención en el Perú. A pesar de que Marcelo Odebrecht estaba preso casi un año antes, en el Perú prácticamente no se le había prestado atención al tema, si no hubiera sido por gente como Gustavo Gorriti y otros periodistas que estuvieron dedicados a la investigación. Entonces, hay 2 obras ahí. En esas 2 obras se dice que se coimió por 29 millones de dólares. En realidad no va a coincidir con la nueva declaración de Barata de las 8 obras. Esas 2 obras no están señaladas como la Interoceánica Sur o el Metro de Lima, pero por su descripción son la Interoceánica Sur y un proyecto de transporte para Lima en los años 2006, 2007, 2008, o sea, pleno gobierno de Alan García, es el Metro de Lima, ¿ok? Entonces, esas 2 primeras, Interoceánica Sur, Metro de Lima, línea 1. ¿Qué sabemos de ambas? Sabemos que en la primera, Alejandro Toledo pidió 30 millones de dólares, se le dieron 20 millones de dólares. Y sabemos que en la segunda hay un conjunto de personas que trabajaban con el viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de esa época, que todas tienen cuentas en Andorra, ¿no es cierto? Esas personas, además de el señor Atala y otros más, podrían llegar a sumar los 9 millones de dólares para completar los 29 millones de dólares. Luego hemos sabido, por declaraciones de Barata, preliminares de enero del año 2017, o sea, hace un año, que había un caso en el Cusco, ¿no es cierto? El caso de Acurio y de los pitucos, como decían acá, ¿no es cierto? Ese es uno. 2, el caso de Félix Moreno, también investigado en el Callao, actualmente libre, no sé, estuvo preso, pero simplemente está con impedimento de salida, con algunas medidas de arraigo, pero está libre. Y el tercer caso es un caso que se investiga en Ancash por la propia Fiscalía de Ancash, que determina que el entonces gobernador César Álvarez estaba involucrado efectivamente en una coima por la pavimentación de una carretera en Ancash. Entonces tenemos esos 3 casos: Cusco, Callao y Ancash, más Interoceánica Sur y Metro de Lima. Bueno, queridos amigos oyentes, nos faltan 3. ¿Cuáles? Yo acepto sugerencias, como dice el público. Supongamos que hayan tenido que empezar a coimear a partir de Toledo, ¿ok? Supongamos. No digo que no haya habido coima en la época de Fujimori, ni siquiera no digo que no haya habido coima en la época de Alan García primero, porque ya desde ahí tenían el proyecto Chinecas. No digo que eso no, pero lo que sí puedo afirmar es que Barata no estaba en el Perú sino hasta el año 97-98. Y que en el 97-98 no se construyeron grandes obras de infraestructura porque teníamos una crisis económica muy fuerte, ¿no es cierto? La salida de Fujimori se da en medio de una crisis económica. La percepción. Era simplemente el tema de la percepción, que esta no era necesariamente negativa. ¿Ok? Muy interesante. Vamos a la pausa. ¿Ya? ¿Se quedaron con las ganas de más? ¡Hay más! ¡Hay mucho más! Mucho más. Regresamos después de la pausa.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 16 minutos, usted está a través de Sodomco en las emisoras Radio Santa Rosa en Lima, Radio RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa bueno, hay que decir que en esta historia de los congresistas, creo yo, que lo interesante es saber qué congresistas que hoy son congresistas estuvieron en las elecciones del 2011. Porque estando ya en las elecciones del 2011 tienen que haberse enterado de algo. Las elecciones donde Odebrecht hace aportes masivamente son las del 2011. En el 2006 ellos apuestan por Alan García, eso es lo que dice Barata. Y solamente le dan plata a Alba Castro para la campaña de Alan García. ¿Ok? Eso es lo que ha hecho Barata. No le dieron a Lourdes Flores, como dice este señor Cane, para que parece que quiere una colaboración eficaz, pero como decían ayer en el periódico, colaboración eficaz te dan por entregar tiburones, pero no pejerreyes, ¿no? Entonces no había nada corroborado. Pero en la campaña de 2011 todo se trastoca porque hay el encargo de Lula de darle 3 millones a los Humala. Entonces hay que mejorar a Keiko. Entonces hay que darle a todos. Entonces ahí comienza el desmadre, ¿no es cierto? Pero lo que dice Barata es que le dan a estos candidatos, pero también le dan a los partidos. No ha dicho montos ni ha dado nombres. Pero yo ayer anoche hice una listita, ¿no es cierto?, de cuáles son los congresistas que estuvieron en el Congreso del 2011 y que siguen hoy en el Congreso. Son 16, para que vean cómo castiga el pueblo, de 130. O 17. Leila Chihuahua sigue siendo congresista, ¿no? Sí. 17. Son 17 de 130. Y vamos por grupos, los actuales, ¿no? Porque estas personas pertenecieron a otros grupos, pero en fin. A ver, reelectos del 2011 son, en Fuerza Popular, Galarreta, Alcorta, Chacón, Kenji, Salgado, Beteta, bueno, Rosas, que después se salió, y Chihuán. ¿Ok? Ahí van 8. En el APRA, Mulder, Velázquez Quesquén, Luciana León, congresista Elías. De PPK, Bruce. Y creo que ahí están todos. Acción Popular, perdón. Lescano y Víctor Andrés García Belaúnde. Vitocho. Ellos estuvieron el 2011. En 2011. Y han repetido el plato del 2016. Es decir, actualmente son funcionarios públicos. Los que no son actualmente funcionarios públicos, tal vez no sean el objeto de una investigación, pero los que así son funcionarios públicos hoy, creo que sí serían objetos de una investigación un poquito más delicada, ¿no? Porque yo insisto en esto. Recibir dinero en campaña no es delito. Yo no creo que estas personas merezcan ir a la cárcel, pero sí nos podrían contar, todos han salido a negarlo, por supuesto, ayer, unos más rápido que otros, ¿no? Pero todas estas personas estuvieron en el Congreso del 2011-2016 y fueron reelectos el 2016 hasta el 2021 en teoría. Entonces, ¿qué nos pueden decir de las declaraciones del señor Barata? Porque ¿qué pasa si el señor Barata en el próximo interrogatorio en abril dice, bueno, me olvidé de contarle, de estos 17 reelegidos, no se imagina. Aparte de todos los que los vimos, pero los que están actualmente, este y el otro. De acá todos han levantado los ojos así. Claro, entonces, ¿cómo estos señores van a tener alguna objetividad para pronunciarse sobre el caso Lavallato si han recibido dinero de Odebrecht? Ya no estamos hablando de un tema delictivo, sino de un conflicto de interés. Es decir, si a mí me financia la empresa tal, ¿qué independencia puedo yo tener para, digamos, emitir un pronunciamiento en la Comisión Lavallato, donde me toca estar sobre este grupo? ¿No es cierto? Eso es muy raro, ¿no? Entonces, habría que preguntar qué pasó, escucharlos, ¿no es cierto? Marisol Espinosa también se reintegra, pero en otro partido, me había olvidado de ella, ¿ya? Y bueno, esos son los 17 que he mencionado. 17 de 130, no se reeligen más en el Perú. El castigo del público es muy duro. No perdona la población peruana, y eso está bien. Ahora, también está mal porque no hay continuidad en el trabajo del Congreso, ¿no? Luego han habido otras noticias ya fuera de las declaraciones de Barata, pero algunas vinculadas. Una más. Le preguntaron por Nava.
El señor Carlos Nava. Carlos Nava, secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros durante muchos años, durante el gobierno de Alan García. Y dijo que con el señor Nava trabajaban desde 1994. Ha sido toda una sorpresa. ¿Qué? ¿Desde 1994? Sí, que va a trabajar con Nava desde 1994. Es decir, desde antes de que llegara él. O sea, le preguntan algo específico sobre los camiones de Transportes Don Reina, que es una empresa vinculada a la familia del señor Nava, sus hijos, y él dice: yo no vi una referencia al señor Nava o a los camiones, pero sé que existe una investigación en Perú que ya preguntó sobre ese hecho. Ahora, por lo que recuerdo, eso es lo que dice Barata, el señor Nava trabajó con Odebrecht desde 1994 y ya tenía una empresa que hacía transporte de tractores pesados y ya prestaba servicios a la empresa desde hace mucho tiempo. En 1994 tengo la impresión de que el gobierno de Alan García no existía, efectivamente, pues estaba refugiado en Colombia. No tengo ninguna información de que el señor Nava haya sido contratado por un pedido político. No tiene esa información, pero que la relación con Nava era muy antigua, muy antigua. Así que no era cualquier cosa, era una persona, digamos, conocida. Podremos saber más después. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas, pero también hay otro tema importante. La Fiscalía de Lavados de Activos que investiga a Alan García, eso existe, eso existe, aunque ustedes no lo crean. Nadie lo cree, pero verdad, hay una Fiscalía de Lavados de Activos que investiga a Alan García. Me río porque todos sabemos cómo terminan esas cosas. Pues ha pedido nuevamente en su vida, como él ha dicho, un peritaje financiero. No solamente para él, sino también para otros miembros de su gobierno. Se incluye a Hernán Garrido Leca, a Cornejo, a Aurelio Pastor. Y este peritaje financiero, ha dicho Alan García que él lo recibe pues con mucho gusto, que está encantado, que no tiene ningún temor. Estoy segura de que no tiene ningún temor, yo también. ¿Qué temor puede tener? La última vez hizo mención a que en 2013 efectivamente se le había investigado. Pero entonces plata comienza a ver, ¿no es cierto?, hacia finales del gobierno de Toledo. Por lo tanto, tendría que ser el gobierno de García o el gobierno de Humala. El gobierno de Humala, recordemos, ya en el 2015 estaba Marcelo Odebrecht preso, y en el 2014 el caso de Lavallato era un caso en marcha. No los había detenido aún todavía, pero era un caso en marcha. Así que poco probable que el 2014-2015 quisieran meterse en más líos, ¿no es cierto? Pero alrededor de esa fecha, ¿no es cierto?, podrían haber parado. Entonces, con Humala no consiguen la línea 2 del metro, la pierden, y Barata lo cuenta. Él dice: nunca hubo una correspondencia entre los aportes de campaña y lo que conseguíamos. O sea, por ejemplo, con Humala perdimos la línea 2 del metro. O sea, y la hubiéramos querido. Pero sí ganan el gasoducto surperuano. ¿Por qué? Porque el otro postor, el postor que participa contra ellos, cambia la conformación de su consorcio días antes, y eso estaba prohibido. Entonces ganaron por walkover, ¿ya? Pero ganaron. Habría que ver si hay algo ahí, pero en todo caso, si ganas por walkover no tienes necesidad de pagar coima, porque no había gasoducto surperuano, que dicho sea de paso, luego la operación se frustró y hoy nos han devuelto la plata. No sé si dieron cuenta de sus recibos del mes pasado, cómo se redujo la luz. Ya nos han devuelto la plata pues del gasoducto surperuano, por eso nos han reducido la cuenta de luz. ¿No te das cuenta? Sí. ¿Por eso fue? Bueno, muy bien. Entonces, esas serían las dos obras posibles en el gobierno de Humala. Perdón, de las dos posibles en el gobierno de Humala, digamos, una la perdieron, así que ahí no ganaron nada, línea 2, y la otra, al final de cuentas, el otro competidor es retirado. Alguien podría decir: bueno, si es una interpretación muy abusiva de la ley, puede ser, pero esas eran las normas, ¿no? Y por eso está involucrado el marido de la señora Letona, y hay todo un lío en proinversión en este momento, pero la verdad es que efectivamente no cumplían con el requisito de no cambiar la conformación del consorcio. Muy bien. ¿Qué nos queda? Nos queda el gobierno de García. Y estamos hablando de 3 obras que faltan. Nos falta Olmos, Trasvase Olmos, Olmos H2O. ¿Qué nos falta?
Y durante el gobierno de García es el gobierno en que más obras realiza Odebrecht. Entonces, sería muy interesante, mira la cara de Eduardo se volteó, dije García se volteó. Hay 3 obras que faltan, que no están identificadas. De las 8 que señala Barata, por lo menos esas 8, donde dice que las obtuvieron con coima. ¿No es cierto? Sacando las 3 regionales, sacando las 2 que ya dijeron, quedan 3. ¿Cuáles son esas 3? Si una fuera de Humala, en el supuesto negado que así quedan 2 en el gobierno de García. ¿Cuáles son esas obras? ¿Y por qué nadie habla de eso? Esa es una de las informaciones más importantes que ha dado Barata ayer. No ayer, hace días, ¿no es cierto? Pero que revela en este artículo Gustavo Roig, y que entiendo ha puesto a todos sus periodistas a trabajar para tratar de dilucidar por el tamaño de las obras, por lo que costaron versus lo que se licitó, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Irsa Norte, como te digo, Olmos, la represa de Chaccha es más vieja, pero igual, ¿cuál? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Diga usted, señor, no lo sé, pero él ha dicho 8 con coima y tenemos 5 con coima. ¿Dónde están las otras 3? Lo otro que ha dicho Barata, punto aparte, que es interesantísimo, es el tema del financiamiento de la campaña a congresistas. Hace mucho tiempo que se especula que ha habido en el pasado, y que incluso hay congresistas reelectos hoy que fueron financiados con sumas, por supuesto, muchísimo menores. Estamos hablando de, no sé, $50,000, $100,000, $10,000, lo que sea necesario para sus campañas, ¿no es cierto? En ese punto le preguntan claramente por las campañas en el legislativo, y él dice que le ha dado plata a todos los partidos políticos para las campañas en el legislativo. O sea, varios congresistas están metidos también en el lío. No dicen nombres, ¿no es cierto? No hay una cantidad de nombres, pero voy a leer exactamente lo que dicen. Le pregunta el fiscal José Domingo Pérez: ese entorno favorable, ellos buscaban, en lo que Barata le explica, mire, nosotros no queríamos que nos dieran la obra, queríamos crear con las donaciones a los partidos un entorno favorable, que no nos discriminen, ¿no? Que nos traten bien, que compitamos en igualdad de condiciones. Bueno, entonces José Domingo Pérez, el fiscal peruano, le pregunta: ese entorno favorable también se daba a aquellos partidos políticos que tenían presencia en el Congreso de la República del Perú. Respuesta de Jorge Barata: a todos los partidos, a todos. Pregunta de José Domingo Pérez: ¿aquellos partidos políticos que no ganaron las elecciones? Respuesta de Barata: todos. Pregunta del fiscal José Domingo Pérez: ¿al partido Fuerza 2011 de Keiko Fujimori, que no ganó las elecciones, pero que tuvo presencia en el Congreso de la República? Respuesta de Barata, por tercera vez: todos. Pero le voy a decir, la respuesta es sí. Entendíamos que el poder legislativo también tiene un papel muy fuerte en el proceso de un país, así como el ejecutivo. Pese a que el legislativo en el Perú tiene un papel mucho más fiscalizador que promotor, también pretendíamos con las donaciones de campaña tener algún acceso al legislativo. ¿Ya qué más les puedo decir? ¿No? Entonces hay una pregunta adicional. Cuando usted habla de fiscalización del Congreso, ¿estamos hablando respecto de algún proyecto en el que haya participado su empresa? Respuesta de Jorge Barata: durante los 19 años que estuvo en el Perú, el Congreso ha hecho unas 100 investigaciones para todos los proyectos. Los partidos de oposición, cuando termina un gobierno, lo investigan. Entonces era un proceso normal. Al comienzo nos asustábamos y nos preocupábamos, pero a partir del momento en que percibimos que eso era normal, cuando pasamos del gobierno del señor Fujimori al del señor Toledo, pasamos 3 años hasta que nos recibió, porque decía que éramos fujimoristas, porque hicimos muchas obras durante el gobierno del señor Fujimori. Cuando entró el señor Alan García, también bromeaba y jugaba con nosotros, diciéndonos que éramos toledistas, porque habíamos hecho varios proyectos durante el gobierno de Toledo. Y la misma cosa pasó con el señor Humala, quien decía que éramos alanistas, que estábamos con el gobierno de Alan García. Las empresas no quieren trabajar un solo gobierno, sino trabajar varios gobiernos en forma continuada,
continua y continuada, y no ser una empresa perseguida o discriminada, sea por el Congreso o por el Ejecutivo. Esos aportes a las campañas, pregunta el fiscal, ¿buscaban cambiar la percepción de las autoridades de Perú? No sé si la palabra es cambiar